Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Vietnam. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, para comenzar, decir que la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, que se dio entre los años 1955 y 75. Esta guerra se caracterizó también por la intervención de Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, quien apoyaba a Vietnam del Norte. También debemos decir y debemos agregar que la guerra de Indochina es un antecedente de este conflicto, ya que había dejado el país dividido al sector norte con un régimen comunista y al sur con un régimen capitalista. Y por último decir que la división se originó debido a que la República de Vietnam del Sur, tras un golpe de estado en 1956, no quiso apoyar el referéndum de reunificación, hecho que desencadenó en la guerra. Continuemos hablando un poco más sobre esta guerra de Vietnam, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar tenemos que decir que debe recordarse que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento ideal para proclamar su independencia. También decir que, sin embargo, el nuevo país no lograba poner de acuerdo a las dos tendencias radicales en su seno y terminó por dividirse en dos países distintos a partir del paralelo 17, en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur. También cabe destacar que la guerra se debió a que los Estados Unidos interrumpió los intentos de reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todos los sectores políticos intervinieran, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Y por último decir que esto movilizó el levantamiento popular y la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada por Vietnam del Norte para intentar reunificar el país bajo un gobierno comunista. Continuemos hablando sobre las características de esta guerra de Vietnam. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que una de las características que más ha distinguido a esta guerra, entre otras, ha sido su prolongación en el tiempo. Al ser un conflicto de más de 20 años, es vista como una de las guerras más largas del siglo XX. También decir que se trató de una de las guerras que más factura logró cobrar sobre la población civil, ya sea de parte del polo comunista o el polo capitalista. Los anuncios de bombardeos sobre civiles se tornaron cada vez más comunes, acrecentando el descontento del público observador. También decir que es famosa por ser de las primeras guerras en donde se dio uso abierto del gas químico conocido como el gas napalm. También decir que la mayor parte de la guerra se libró no de manera abierta, como en la Segunda Guerra Mundial, sino contra las guerrillas formadas por el Vietcong y demás organismos furtivos. Otra característica que debemos resaltar es la participación de los medios de comunicación, que fue masiva, siendo la primera de todas las guerras transmitidas por la televisión de entonces. Y por último, decir y agregar que es famosa por ser hasta la fecha la primera y única derrota militar de Estados Unidos. Continuemos hablando sobre la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Bueno, debemos decir que en el 64 Estados Unidos resolvió entrar directamente en el conflicto, enviando soldados y armamentos de guerra. Se suele decir que los soldados norteamericanos sufrieron en un territorio marcado por bosques tropicales cerrados y con gran cantidad de lluvias, es decir, no les favoreció las condiciones naturales. Otra característica es que los vietnamitas utilizaron tácticas de guerrilla, mientras los norteamericanos se empeñaron en el uso de armamentos modernos, como los helicópteros y otros recursos.
Continuemos hablando un poco más sobre esta guerra de Vietnam, particularmente hablar sobre la invasión a Vietnam del Norte. Bueno, decir que a finales de la década del 60 era claro el fracaso de la intervención norteamericana. Incluso con tecnología avanzada no conseguían vencer la experiencia de los vietnamitas. También debemos decir que para empeorar la situación de Estados Unidos, en el 68, el ejército norte-vietnamita invadió Vietnam del Sur, tomando la embajada de Estados Unidos en Saigón. Vietnam del Sur y Estados Unidos respondieron con toda fuerza y este fue el momento más sangriento de la guerra. Continuemos hablando sobre el fin de esta guerra de Vietnam. Bueno, debemos decir que a comienzos de la década del 70, las protestas contra la guerra ocurrían en gran cantidad en Estados Unidos. Jóvenes, grupos pacifistas y la población en general iban por las calles a pedir la salida de Estados Unidos del conflicto y el retorno inmediato de las tropas. En ese momento ya eran miles los soldados norteamericanos muertos en el conflicto. La televisión mostraba escenas violentas y crueles de la guerra. Y por último decir que sin apoyo popular y con derrotas seguidas, el gobierno norteamericano acepta el Acuerdo de París, que preveía el alto el fuego en el 73. En el 75 se produce la retirada total de las tropas norteamericanas y la victoria de Vietnam del Norte. Y para finalizar hablaremos sobre las consecuencias de la guerra de Vietnam. Bueno, decir que esta guerra acabó con la vida de más de 1 millón de militares y civiles y más de 60.000 soldados estadounidenses, mostrando una vez más que las guerras no son el camino. Otra consecuencia a agregar fue la utilización de la bomba de napalm, un fuerte químico que dejó graves problemas de contaminación agrícola y deforestación de bosques. Y por último, otras de las consecuencias fueron los grandes problemas económicos en ambos territorios de Vietnam, y debido a la utilización de armas químicas, en los años próximos se registraron altos índices de suelos contaminados y malformación en niños. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.